profe. Hola. Hola, profe, ¿me escuchas? Soy María Mabel. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí. ¿Pudiste? ¿Cómo? Ahí voy a repasar de vuelta la configuración de la reunión porque, claro, ayer el doctor Rueda no se pudo conectar, pero era porque digamos, la clase anterior no había terminado. En este caso no había clase antes. O sea que no ¿Y debe no estar. será porque vos sabés que quise entrar con el link que mandaste al mail con el que tenemos la clave de hospedador Sí. y me daba eso? Y ahora intenté entrar directamente con el que está en el Moodle. ¿No será eso? ¿Que esté mal una? No, porque el mail es el mismo. A Pero ver. ahora ya ahí lo voy a solucionar. Sí, es la misma link, así que no puede ser eso. Ahí está. Ya, Y sí, ahora, ya vi qué es lo que pasaba. ¿ya está bien? Sí, ya vi, ya está, ya lo puse para que puedan entrar sin necesidad de que entre yo antes y que ustedes después se pongan el rol de anfitrión. Pero ahora no tengo los 3 puntitos para pedir el rol. ¿No? No, me dice... Eso donde están los participantes, viste No, que sí, abajo en hay tres realidad puntos. usted lo que tiene que hacer es en participantes, Sí. ahí es, creo que es con el clic derecho, ahí van No, a... normalmente cuando entro en la otra, con el otro link de la otra materia, ahí Sí, en participante me figura, al lado de mi nombre hay 3 puntitos, ajá. y ahí yo puedo solicitar, mira, te comparto la pantalla para que veas. Compartir pantalla. Voy Ahí a... ves mi pantalla. Sí, se ve que estaba en pausa porque ahora le puse reanudar. Ahora sí, ya ahí Ahora sí, apareció. Ay, ¿ven? sí. Gracias. Bueno, entonces le decía, para que entendamos por qué es importante y por qué tanta complejidad en el aparato digestivo. Bueno, un poco pasa con todos los sistemas, ¿no? Pero necesitamos para que todo nuestro organismo sobreviva, que las células, digamos, crezcan, cumplan sus funciones, etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos compuestos como proteínas, lípidos, ácidos grasos, digamos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Y todos esos, si no, vamos a pensar, son moléculas, digamos, estamos hablando eh, de componentes de tamaño molecular, digamos, o sea, extremadamente pequeño, digamos. Entonces, el orden de magnitud de los alimentos que nosotros ingerimos y de lo que necesitamos sacar de esos alimentos, hay un orden de magnitud muy grande, ¿sí? O sea, estamos hablando de tejidos en el cual tenemos que romper ese material y a su vez degradarlo a la mínima composición para poder incorporarlo, ¿sí? Y además esas moléculas, a pesar de que hablamos de tamaños moleculares, no pueden ser muy complejos porque tampoco las células, acuérdense, no son capaces de absorber simplemente moléculas tan grandes. Entonces hay que degradarlas casi hasta el máximo, digamos, hasta las moléculas bases que conforman esas proteínas, que eran los aminoácidos, o que forman eh, los carbohidratos, que pueden ser glucosa, o fructosa, o monómeros, digamos, o dímeros, digamos. O sea que hay que degradar bien. Entonces, eh, la fisiología digestiva, entonces, una de sus principales funciones es poder degradar esos alimentos que tienen todos los componentes que necesitamos en la célula, y que además esos componentes son los que nos otorgan energía para todas las funciones celulares, a un tamaño molecular, el cual puede ser, sí, puede ser absorbido por el aparato digestivo, ¿sí? Y de esa forma ser utilizado en la célula y en distintas partes del cuerpo, digamos. Entonces, por eso vamos a ver que todo el tiempo estamos hablando de digestión, de romper y qué sé yo. Entonces, los órganos que están de alguna forma involucrados en ese proceso degradativo, digamos, y de absorción, o sea, no solo de degradar, sino también de tomar esos nutrientes, son los que forman el aparato digestivo, digamos. Entonces, en esos términos,
vamos a agrupar, ahora sí, eso seguramente lo vieron ayer, a los órganos que componen el aparato digestivo en dos grandes grupos, digamos. En el grupo que forma el tracto gastrointestinal, ¿sí? Que es todo el tubo digamos, que está abierto por dos extremos, que va desde la boca al ano, al recto, es por el lugar por donde pasan el alimento y donde se tienen que degradar y eh, absorber el producto que sale de esa degradación, digamos. Y en eso entonces incluíamos a grandes rasgos la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado con sus distintas partes, el intestino grueso y el recto. Pero también, muy importante, sobre todo para la fisiología del sistema digestivo, es los órganos accesorios, que básicamente son glándulas, que están formados por el hígado, por el páncreas, por la vesícula biliar, y además de la lengua y los dientes, digamos, ¿sí? La lengua también también tiene aportes de las glándulas, digamos, ¿sí? Le voy a pedir que me esperen un segundito, que estoy solo y me sonó el timbre. Un segundito, ¿sí? Bueno, profe. Oh, perdón. No, qué boludo que soy. Hola, ahí estoy de nuevo. ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí, profe. Sí, ¿Y ven bien la pantalla o...? Sí, profe, se ve bien. Ah, bárbaro, disculpen. Está accidentada la cosa. Bueno, entonces hablamos de eso, de que las estructuras anexas que no forman parte de ese tubo, pero que sí son importantes por lo que aportan, digamos, al proceso fisiológico de la degradación, sobre todo, durante la digestión de los alimentos, son esas estructuras anexas que forman parte del sistema digestivo, digamos. Entonces, en términos generales, la digestión de los alimentos, sí que esa degradación de componentes más complejos a componentes más simples, bueno, tiene estos procesos básicos, digamos, ¿sí? Un primer paso que es la ingestión, que es la introducción de comida, de alimento, digamos, en la boca. Después hay toda la parte de digestión propiamente dicha, digamos, de degradación, diría yo, en la cual hay secreción de distintos compuestos, entre los cuales hay obviamente mucha agua, en algunas partes, como vamos a ver, ácidos, en otros casos componentes básicos, y sobre todo muchas enzimas, ¿sí? ¿Por qué son importantes la secreción de enzimas para lo que venimos hablando? ¿Se acuerdan lo que eran las enzimas? Los que ayudan a todas las reacciones biológicas. Claro, eran proteínas que ayudan a acelerar reacciones. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de reacciones? ¿Puede ser que sean químicas? Reacciones químicas, claro. Entonces, cualquier reacción química, de hecho, que ocurra en la célula está regulada por una enzima. Y está regulada en el sentido que sin la ayuda de la enzima, esas reacciones tardarían mucho tiempo, digamos. Entonces, y acá, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos
estamos hablando de procesos de degradación. ¿Qué es un proceso de degradación? Es agarrar moléculas de gran tamaño y ir rompiendo sus enlaces para ir haciendo moléculas de menor tamaño que pueden ser absorbidas por células. ¿Sí? Entonces, si no estamos adentro de la célula donde están las proteínas, lo que necesita el organismo es que las células secreten esas proteínas, esas enzimas. ¿Sí? Entonces lo que tienen que hacer es, ¿dónde se producen esas enzimas? Se producen en las células, y esas células tienen que secretar, ¿se acuerdan por el proceso de exocitosis? Estas enzimas. ¿Sí? Y estas enzimas lo que hacen es ayudar a la digestión en el sentido que van a catalizar reacciones químicas, que son las reacciones que van a ir desdoblando estas grandes moléculas de alimento en pequeñas moléculas que pueden ser absorbidas por la célula. ¿Sí? Entonces es muy importante este paso de secreción que se da a distintos niveles dentro del aparato digestivo, y de eso vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Otra parte importante es la mezcla de esa comida con las distintas secreciones a lo largo del tubo digestivo, y la propulsión, digamos, para que esa comida vaya pasando a lo largo del tubo digestivo, ¿sí? Hay un movimiento. Y la digestión propiamente dicho, que es la degradación mecánica gracias a esa mezcla y esos movimientos, y la digestión química gracias a la acción de esas enzimas que están en conjunto con esos líquidos secretados que ayudan a que se desdoblen estas grandes moléculas. Entonces, en un segundo paso sería la principal función del aparato digestivo, que sería la de digestión, la de degradar grandes moléculas a pequeñas moléculas, para que luego ocurra la absorción, ¿sí? de esas moléculas. Ahora sí, ya hay moléculas de pequeño tamaño que pueden ser absorbidas por las células, entonces posterior a la digestión, hay una función del aparato digestivo de absorber esos compuestos. Y de ahí que pasen al torrente sanguíneo, y de ahí se distribuyen en el resto del organismo. Y finalmente, todo lo que no es aprovechado o no puede ser absorbido durante la digestión, ya sea porque no hay una digestión bien de los alimentos, o porque no es aprovechable, más la eliminación de ciertos compuestos no deseados por el organismo, son defecados, eliminados en heces por el tubo digestivo, ¿sí? Porque no son necesarios. Profe, Sí. ¿Escucho? puede que, no sé si estoy entendiendo mal, pero a mi parecer, Podés volver porque se cortó y ahora te escucho. ahí se escucha bien. Sí, ahí te escucho. ¿Las enzimas se generan en las glándulas? Las enzimas son proteínas, ¿no? Sí, Sí, las secretan las glándulas, digamos. En claro, términos las secretan, sí. fisiológicos, las secretan las glándulas. ¿Qué es secretar? Es, sacarlas, expulsarlas. Claro, Ahora, bien. ¿quién las produce? Las producen, son proteínas, y por lo tanto, ¿quién es capaz de producir proteínas? El retículo endoplásmico. Bien, Claro, entonces la parte ahí así. tenemos dos órdenes. A lo que quiero que entendamos esto es que que ahora que estamos hablando de órdenes de magnitud, de tamaños, digamos, distintos, ¿no? Entonces está muy bien, las dos respuestas también. ¿Quién produce esa proteína? El retículo endoplasmático. ¿De qué? ¿De dónde? De una célula, ¿sí? De una celulita chiquita. ¿Por qué en el retículo endoplasmático? Porque tienen que ser secretadas, ¿sí? ¿Se acuerdan que había proteínas que estaban en el citoplasma, que se sintetizaban en ribosomas libres, y proteínas que se sintetizaban en el retículo, que esas eran las que terminaban yendo afuera de la célula, por secreción? Entonces, Claro, sí. esas glándulas tienen esas células que son las que producen esas enzimas, ¿sí? Ah, bien, perfecto, me ¿Entiende? quedó clarísimo. Gracias, Entonces, profe. eso es importante para tener en claro siempre, digamos, cuando hablamos de glándula, estamos hablando de un órgano, ¿sí? Si se acuerdan, los órganos estaban formados por tejidos, que a su vez estaban formados por células. O sea que esa glándula está formada
por las células que secretan, y ya lo vamos a ver bien, pero además por otras células que forman un ducto por el cual van a salir esas enzimas, o forman una mucosa, o forman, digamos, músculo, digamos, entonces todos esos tejidos en conjunto forman la glándula, que es el órgano, digamos. ¿Sí? Bien, sí, profe. Y entonces cada una de estas funciones que dije yo, hay algunas que son dentro de todo ese, digamos, ahora vamos a hacer como un camino, digamos, ¿no es cierto? Desde que ingresa el alimento al organismo hasta que sale del alimento al organismo, ¿sí? En todo ese proceso ocurren todas estas funciones. Algunos de los órganos de los cuales vamos a ir hablando tienen más importancia en alguna de estas funciones, por ejemplo, la ingestión es a través de la boca, digamos, o sea, no hay lola ahí. Pero en el medio, todo este proceso de que yo agrupo en estas tres funciones de digestión y absorción, van ocurriendo, entre el estómago y el intestino, por ejemplo, van ocurriendo una gran liberación de enzimas, una gran digestión y absorción, digamos, ¿sí? Entonces, en distintos pasos van pasando cada una de estas funciones, pero al final, digamos, en forma de resumen, ¿qué es lo que hace el aparato digestivo? Son estas 6 funciones, digamos, que si la dibujamos, la graficamos así como en este gráfico, o sea, el tubo digestivo, el aparato digestivo lo podemos pensar, digamos, como un gran ducto, ¿sí? Desde la boca, donde se ingiere el alimento, hasta el ano, donde eliminamos los desechos, ¿no es cierto? En el medio está el intestino grueso, el intestino delgado, el estómago, esófago, faringe y boca, ¿verdad? Entonces, en cada uno de estos procesos ocurren en distintas etapas. Entonces, hay una primera etapa de ingestión por la boca. Después, lo de secreción en realidad pasa desde la boca hasta el intestino, digamos, ¿entendés? Entonces, hay secreción de distintas enzimas y ya vamos a ver cada una. Lo de la motilidad también ocurre desde el esófago, desde la faringe hasta el ano, va a haber motilidad. En algunos órganos va a ser más importante como lo que ocurre en el estómago, digamos, ¿sí? En lo que la motilidad es importante también para la mezcla de los alimentos, digamos, ¿sí? Y, después, digestión va a haber también en varios pasos, porque ya en la misma boca hay algunas enzimas, entonces, donde haya enzimas ya va a comenzar la digestión, pero va a haber partes del aparato donde la digestión va a ser mucho más importante, por ejemplo, en el estómago y en el intestino. Y luego la absorción, si bien hay absorción de distintos nutrientes a lo largo del estómago y los dos intestinos, va a ser mucho mayor en los intestinos que en otra parte del coso. Y la defecación obviamente va a ser solamente en la parte final del tubo digestivo, digamos, ¿sí? Bien, eso para que entonces, como funciones del aparato digestivo, o de la fisiología del aparato digestivo, son todas estas funciones: ingestión, secreción de enzimas, motilidad del mismo aparato para la mezcla de esta secreción con el alimento, y para una digestión mecánica, después una digestión que es química, pero además mecánica también, una absorción que básicamente es la finalidad última de fisiología digestiva, ¿no es cierto? Es absorber los nutrientes que estaban en el alimento, y finalmente la eliminación de los desechos. Entonces ahora vamos a ir interpretando órgano por órgano cómo es la función de cada uno, digamos. Bueno, primero algunas características de todo el tubo digestivo. Perdón, me salté esto. Tenemos las capas del tubo digestivo. El tubo digestivo básicamente está formado igual desde, digamos, a todo lo largo, digamos. Al menos la disposición de capas. Después cada uno de las distintas partes del tubo digestivo va a tener sus especialidades, digamos, o sus células especiales, si quieren, digamos, ¿sí? Pero básicamente todo el tubo digestivo
desde el esófago hasta el conducto anal va a estar formado más o menos, o va a tener las mismas 4 capas, en las cuales después va a tener su propia especialidad. Va a tener una luz, que se llama lumen, una luz de ese tubo, que es por donde va a ir circulando el alimento, pues después el bolo alimenticio, después el bolo y después el... bueno, ahora me salió el nombre. Luego va a tener la mucosa, que está formada por 3 capas distintas, pero la capa más importante es el epitelio. Y esto lo tenían que haber visto ayer, me parece, ¿no? Pero bueno, esta es la parte histológica, digamos, del tubo, para que entiendan que es todo igual, digamos, el tubo. Entonces tiene un epitelio donde van a estar las células. A ver, paren, ¿qué esto tiene? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Se me murió. ¿Qué pasa con esto? Ahí está. Entonces decimos la mucosa, que es la que recubre ese lumen, ese espacio por donde pasa el alimento, en la que tiene una primera capa de células epiteliales, que son las que protegen, digamos, a ese epitelio, digamos, a ese órgano, pero además es donde están las muchas células secretoras que van a secretar muchas de estas enzimas y otros componentes como agua o moco que ayudan a distintos procesos a lo largo del aparato digestivo. Obviamente esas células secretoras van a variar en función de en qué instancia del aparato digestivo estemos hablando. No es lo mismo el epitelio que vamos a encontrar en el esófago al que vamos a encontrar en el estómago del que vamos a encontrar en el intestino. Lo mismo que las células que absorben, no son las mismas células epiteliales que van a absorber en el intestino de las que van a estar en el estómago, digamos, ¿sí? Pero la distribución es igual. Abajo de esa mucosa, de ese epitelio, dentro de la mucosa también hay una capa muscular que es la que ayuda al movimiento, digamos, del epitelio a lo largo de todo el tubo digestivo, digamos. Luego hay 3 capas más. Está la submucosa, que es tejido conjuntivo, que lo que hace es conectar básicamente la mucosa que está en contacto con el lumen digamos, con el tejido muscular que es la capa que sigue, y donde se encuentran ¿cómo se llama? Los vasos. Los vasos sanguíneos y los vasos del sistema linfático, y además donde están los nervios, digamos, ¿sí? Entonces, ¿eso dónde está? Está en la capa submucosa. Después hay una capa muscular, ¿sí? Donde también están inervados los nervios, que está compuesto desde el esófago hasta el ano por músculo, hasta el intestino, está por músculo liso, digamos, o sea, un músculo involuntario, digamos, ¿sí? Entonces todos los movimientos musculares del tubo digestivo son involuntarios, salvo los que tenemos en la boca, en la faringe para tragar, y finalmente una capa serosa, que es un tejido conjuntivo que el que recubre todo el tubo digestivo. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un poco lo que les decía yo. La capa muscular varía, digamos, en lo que es boca y faringe, porque ahí sí hay musculatura esquelética, porque justamente ahí tenemos una participación activa, digamos, voluntaria, ¿sí? De los movimientos. Esta capa muscular es muy importante en algunas capas, en algunas partes del tubo digestivo, porque son las que producen los movimientos, ya sea de propulsión, para que el bolo alimenticio vaya avanzando a lo largo del tubo digestivo, o también muy desarrolladas, por ejemplo, en la parte del estómago, donde
es muy importante esas contracciones musculares para promover el mezclado, digamos, del bolo alimenticio con las enzimas para una correcta digestión. Profe, ¿ese sería el movimiento peristáltico? El movimiento peristáltico es el movimiento que va a ayudar al movimiento del bolo a lo largo de todo el tubo digestivo, digamos. Bien. El movimiento peristáltico es como un movimiento de contracción y digamos, es como ir empujando digamos, ¿viste? Una manguera hacia atrás, digamos. Claro. Es como ir haciendo fuerza de un punto y estirar hacia otro punto y así. Pero en el estómago también participan otro tipo de movimientos musculares porque ahí no necesitas, ahí ya vamos a ver, no necesitas solamente propulsar, digamos, el bolo hacia más adelante, digamos, que lo que harían los movimientos peristálticos, sino también lo que haces es, necesitas un movimiento de mezcla, digamos, ¿sí? No de avance, sino que haya una mezcla del bolo alimenticio con los líquidos gástricos, digamos, ¿sí? Para que ahí se produzca, digamos, ya la absorción de las proteínas y de lo que te brinda el alimento. La absorción va a ser un paso después, la absorción grande, digamos, la absorción grande va a ser en el intestino, digamos. Ah, bien, bien. Pero ya vamos a ir disgregando, digamos, cada uno de estos órganos y funciones, digamos, específicas, digamos. Bueno, Pero sí hay dos movimientos, digamos, un movimiento peristático, que es el que ayuda a avanzar el bolo, y otro movimiento en el estómago que también ayuda a mezclar, digamos. ¿Sí? A ver, si volvemos a esto. Bueno, acá se me traba, no sé qué pasa. Este movimiento, uy, se me fue. Este movimiento que está graficado acá como una mezcla, ¿sí? Es lo que ocurre en el estómago, digamos. Después el movimiento de todo el bolo es un movimiento peristáltico, ¿sí? Bueno, entonces vamos, creo que ya va a empezar. No sé qué le pasa a esto, che. Bueno, eso es, está formado más o menos todo el tracto digestivo de la misma forma, digamos. Entonces decíamos que a su vez ese tracto gastrointestinal tiene que estar regulado, digamos, obviamente por el sistema nervioso, y en el caso del sistema digestivo tenemos dos tipos de inervaciones. Hay un sistema nervioso que se llama entérico porque es un sistema, digamos, un sistema nervioso que está regulado dentro del mismo tubo digestivo, entonces por eso se llama entérico, y también está en comunicación obviamente con parte del sistema nervioso autónomo, digamos, ¿sí? En la gran mayoría de los casos, porque son todos movimientos autónomos, o sea, parte del sistema nervioso autónomo. Acá no importa, digamos, bueno, hay dos grandes plexos de nervios que permiten esa regulación, ¿sí? De las neuronas. A mí, lo que nos interesa es que hay, por un lado, neuronas que regulan la capa epitelial de la mucosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tenemos que estas neuronas que dicen motoras, ¿qué función cumplen? Cumplen la función, primero, de mover esa capa muscular de la mucosa, ¿sí? Para que haya un movimiento de ese epitelio, pero además también para promover la secreción de las células secretoras que están en el epitelio. Y después también en esta mucosa hay neuronas sensitivas, porque obviamente ahí es donde tienen que sensar qué es lo que está pasando en ese epitelio para poder tener una respuesta acorde, digamos. Y por otro lado, hay una inervación en las fibras musculares, ¿sí? De la capa muscular, que es justamente esta neurona es la que regula esos movimientos que veníamos hablando, ¿sí? Entonces, ante distintos reflejos de alimentos dentro del tubo, ¿sí? Que es sensado por estas neuronas, hay una respuesta
de motilidad a lo largo del tubo digestivo, ¿sí? Que pueden ser esos movimientos peristálticos que dijimos para el avance del alimento a lo largo todo el tubo, o pueden ser también esos movimientos de mezcla que ocurren en el estómago, digamos, ¿sí? Y después apertura y cierre de distintos esfínteres también, que hay para permitir el pasaje de un órgano a otro. Entonces eso como características generales del sistema digestivo, es eso que hablamos hasta ahora, digamos. Bien, ahora vamos a hablar un poco entonces de cada uno de los procesos, ¿sí? De los órganos, digamos. El primer órgano que tenemos en contacto con el alimento es la boca, ¿sí? Entonces cualquier alimento que ingrese al organismo lo hace a través de la boca, ¿sí? Y en la boca se produce, digamos, la primer degradación, digamos, que es básicamente el proceso masticatorio, y la aumentación de ese alimento a través de la saliva, que es un producto que secretan las glándulas salivales que están en la boca, en varias partes de la boca, digamos. A su vez la boca tiene bueno, está formado obviamente por los dientes, la lengua, digamos que son órganos accesorios del sistema digestivo, y está formado entonces por un techo que es el paladar, que junto con la úvula forman una estructura que lo que hace es que el alimento no pase hacia la faringe, digamos, que es lo que está posterior a la boca, digamos, ¿sí? Eso es, que no pase justamente cuando está el proceso masticatorio, para que haya primero un proceso de masticación y después podamos tragar voluntariamente, ¿sí? Y eso evita entonces, a su vez eso evita que tanto todo lo que ingresa, ya sea líquido o alimento, no pase a otro aparato que está en contacto o que tienen en común con la boca, que es la parte respiratoria, ¿sí? Con las cavidades nasales y la laringe tampoco. Bien, una de las principales funciones de la boca es la secreción, entonces dijimos, de saliva, ¿sí? Fíjense la cantidad de saliva que secreta la boca, que todas las glándulas salivares producen alrededor de 1,5 litros de saliva por día, digamos, un montón. Es importante porque continuamente humedece las mucosas, digamos, se humedece todo lo que está en contacto con el exterior, digamos, tiene que permanecer constantemente húmedo, digamos. Y también es importante para mantener limpio, digamos, toda la cavidad, ya sea boca, faringe, que es la primera parte posterior a la boca, los dientes y la boca, porque hay un continuo recambio de esa saliva, digamos. Pero además también es importante porque es importante para humedecer ese alimento que ingerimos, ¿sí? Y eso humedecer el alimento que ingerimos ayuda a la digestión. ¿Cómo se regula la salivación? O sea, hay un montón de reflejos que regulan esa secreción. El solo hecho de ver comida, digamos, muchas veces nos hace salivar, digamos. Y ese es un efecto, porque si vemos comida tenemos la sensación de que ya vamos a estar por ingerir, digamos, el alimento, y por eso necesitamos tener mucha saliva lista para recibir el alimento. De hecho, el solo hecho de hablar de salivación nos da un reflejo de salivación, es increíble. Y eso se da porque a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, o sea, tenemos la regulación por los dos sistemas, digamos. El simpático mantiene la humedad o promueve, digamos, regula que esté húmedo, digamos, toda la boca, y el sistema nervioso parasimpático se activa cuando tenemos alimento en la boca y necesitamos secreción de una saliva que esté rica en algunos compuestos que son importantes para comenzar la digestión, digamos, ¿sí? Que son la amilasa salival, moco
y un poco de bicarbonato para contrarrestar los pH ácidos de los alimentos, digamos, ¿sí? Bien. La saliva está secretada por distintas glándulas que están recubriendo la boca, ¿sí? Hay dos grandes grupos de glándulas, ¿sí? Están las glándulas mayores, que son la parótida, ¿sí? que se encuentra en los cachetes, digamos, la submaxilar, y la sublingual, digamos, son las glándulas principales, ¿sí? Y después tenemos otras glándulas en la lengua, por debajo, en los cachetes, digamos, que son más pequeñas, que secretan saliva, digamos. Así es como se ve una glándula, ¿sí? O sea, tenemos todas células secretoras que secreten a los ductos de la glándula líquidos y distintos componentes que después van a ser secretados a la boca, ¿sí? La saliva, sí, en términos generales, está compuesta en su gran mayoría por agua, pero además por distintos solutos, de los que se pueden encontrar la amilasa salival, que es muy importante para empezar a degradar qué cosa. Si es amilasa, ¿se acuerdan? Amilasa es una enzima. Con este nombre, ¿qué creen que empieza a degradar la amilasa? Los aminoácidos. Los azúcares. No, eso sería una proteasa, digamos. Una amilasa empieza a degradar hidratos de carbono, almidón, digamos, ¿sí? Ah, el Hidratos de miedo. carbono. Claro. Después, la principal que se secreta en la saliva es la amilasa, es la primera que se secreta. Después también secretan algunas moléculas que nos previenen, digamos, o sea, que son la primera parte del sistema nervioso de choque, digamos, ¿sí? Que es la lisozima bactericida. O sea, la lisozima sí es una proteasa, pero que degrada ciertas proteínas bacterianas. Entonces es un bactericida que tenemos en la boca propio, digamos. La amilasa también degrada, digamos, como le dije, hidrato carbono, entonces algunas bacterias que tienen carbohidratos en su superficie también se ven afectadas por estas enzimas, digamos. Después, la saliva también tiene una gran componente de mucus, digamos, que ayuda a lubricar, digamos, ese alimento, que va a ser fundamental para poder después que se produzca el proceso de eglución, digamos, o sea, el pasaje de alimento desde la boca hacia la faringe, digamos. Bueno, entonces, de todo estos componentes, el agua, mira, acá ya estaba el almidón. El agua es como el medio ideal, el líquido para disolver los alimentos, ¿sí? La amilasa ya empieza entonces a degradar el almidón, el moco lubrica los alimentos, bueno, todo esto lo hemos dicho. Y lo que yo le decía, los iones de bicarbonato que secreta la saliva son importantes para amortiguar, ¿sí? Para feriar, se dice, los alimentos ácidos, ¿sí? Entonces que no haya un daño de la mucosa bucal y de la mucosa perdón, de las primeras partes del tracto digestivo, o sea, de la faringe, del esófago. Bien, entonces, a nivel de la digestión, en la boca, ¿qué sucede? Una primera digestión mecánica, ¿sí? Que se produce con la masticación, ¿sí? La masticación, ¿cuál es el objetivo de la masticación? Romper el alimento, digamos, ¿sí? Y entonces esa sería la primera fase de la digestión. Se realiza en la boca porque son los dientes, digamos, ¿sí? Entonces ahí tenemos el primer órgano accesorio. Los dientes rompen los alimentos y lo hacemos a través de los dientes premolares y los molares, ¿sí? Ahí arranca la digestión mecánica en la boca. Entonces la idea es romper partículas muy, muy grandes de alimento en otras partículas más pequeñas que nos permitan pasarlo al tracto digestivo, ¿sí? Fíjense que cuando comemos y no masticamos bien, generalmente nos ahogamos, digamos, porque no rompimos bien el alimento, digamos, básicamente.
Lo que necesitamos entonces en la boca con la masticación es que los alimentos pasen para una fácil deglución, es decir, un pasaje fácil entre la boca y la faringe y el esófago. Entonces, ahí, entre la mezcla de lo que vamos masticando, el alimento, la saliva, el agua de la saliva, se forma lo que se conoce como el bolo alimenticio, ¿sí? O sea, ahora, a partir de ahora ya el alimento ya está mezclado con la saliva, ya está con una primera digestión mecánica, esa mezcla se conoce como bolo alimenticio. A partir de ahora lo conocemos como bolo alimenticio. ¿Qué funciones tenemos entonces gracias a la masticación? Es que al romper esos alimentos, estos alimentos no lastimen la mucosa del tubo digestivo, porque sean grandes, que sea fácil que los alimentos pasen al estómago, después del esófago, que comiencen a interaccionar estas enzimas digestivas, la amilasa, con la superficie de algunos alimentos, y también nos permite, para los vegetales, digamos, frutas y vegetales, empezar a romper esa capa de celulosa que no puede ser digerida, que no tenemos la capacidad de digerir, digamos. Entonces, la masticación también rompe esa celulosa para poder aprovechar los componentes que sí podemos digerir dentro del organismo. Y también tenemos una digestión química, ¿sí? Que es producto de esta enzima que hablamos recién, que es la amilasa salival, que lo que hace es convertir los polisacáridos, o sea, los grandes hidratos de carbono, las azúcares, en azúcares más fáciles de trabajar, de digerir, que son los disacáridos, ¿sí? O sea que en la boca, a nivel químico, solamente empezamos a digerir almidón, las proteínas las grasas todavía no las degradamos. Salvo un tipo pequeño que son algunos tipos de triglicéridos. Claro, no, miento, digo. También se secreta esta lipasa lingual, pero no está activa, digamos. La lipasa, que degrada triglicéridos, o sea, un tipo de ácidos grasos, se va a terminar de activar en el estómago gracias al pH ácido, digamos, ¿sí? Entonces, te decía bien, la digestión química en la boca, lo que empezamos a hacer es solamente a romper, digamos, hidrato de carbono, ¿sí? Pero ya secretamos la lipasa lingual. Bueno, esto le dejo, está en el libro, pero es un resumen, digamos, de todas las actividades de la boca. De lo más importante son las glándulas salivales que secretan la saliva, por lo cual nos permiten mantener húmedas y limpias y lubricadas boca, faringe. Nos permite ablandar y humedecer los alimentos, lo que nos permite generar ese bolo de fácil deglución. Y nos secreta entonces la amilasa salival que nos va a empezamos con la degradación del almidón. Después los dientes son importantes porque empiezan la degradación mecánica de los alimentos, ¿sí? Y las glándulas linguales que además de saliva secretan esta lipasa lingual que van a degradar triglicéridos cuando se active en el estómago, digo. Obviamente el resto de las partes de la boca, como pueden ver, las mejillas, los labios y la lengua son importantes para manipular, digamos, los alimentos dentro de la boca, digamos, en el sentido de que contienen el alimento y nos permiten hacer el mezclado, digamos, de la saliva con los alimentos a medida que se van degradando o rompiendo con los dientes. Nos ayudan a que no nos ahoguemos, digamos, a que la comida no pase a través de la faringe cuando estamos comiendo, sino que voluntariamente pasemos el bolo alimenticio y no nos ahoguemos, digamos, y eso es importante porque la faringe comunica de nuevo, les digo, comunica los dos aparatos, el aparato respiratorio y el aparato alimenticio, digamos. Bien. Hay una parte muy importante entonces en la digestión que es la deglución, digamos, ¿sí? Pasar del alimento de la boca primero hacia la faringe, luego hacia el esófago y finalmente pase
al estómago, digamos. Para eso entonces es importante el masticado y la mezcla de ese bolo masticado con la saliva para formar una pasta que pueda ser tragada, digamos, básicamente. Entonces la deglución es ese acto de tragar, digamos, de hacer pasar el bolo a través de la garganta, digamos, entonces por lo que participa boca, faringe y esófago, y por lo tanto va a tener una etapa en cada una de ellas, digamos, una etapa oral que es voluntaria, ¿sí? Es la que nosotros decidimos, ahora voy a tragar y hacemos el esfuerzo de tragar, es una etapa oral y voluntaria, y después tenemos la etapa faríngea, que es cuando pasa por la faringe, y esofágica, cuando pasa por el esófago, que no es voluntaria, digamos, ¿sí? Que ya empieza con los movimientos de músculo liso inervado por sistema nervioso autónomo, ¿sí? Bien. Es muy importante entonces la actividad del paladar blando y de la úvula durante la deglución, porque cuando estamos masticando el bolo en la boca, eso no nos va a dejar pasar el bolo a través de la faringe. Cuando tomamos la decisión de hacer el proceso de deglución, esa úvula y ese paladar van a levantarse, ¿sí? Tapando lo que es la nasofaringe y permitiendo el pasaje del bolo hacia la faringe. En ese momento, la epiglotis, ¿sí? se cierra, impidiendo que pase nada del bolo alimenticio hacia el sistema, hacia la laringe y por lo tanto al sistema respiratorio, ¿sí? Digamos, en esos dos, en ese momento entonces el bolo alimenticio pasa de la boca a la faringe, y luego de la faringe va a pasar hacia el esófago, ¿sí? Ahí ya en el esófago y la laringe, los movimientos del tubo digestivo para que el bolo pase son movimientos de tipo peristáltico, digamos, ¿sí? Que hacen esta presión, son los músculos lisos que hacen esta presión para que el bolo vaya pasando de parte, digamos, de la faringe hacia el esófago, digamos. ¿Sí? Esto sería el movimiento peristáltico que hablábamos recién. Entonces hay una constricción, una relajación, una constricción más adelante, una relajación, una constricción, ¿sí? A lo largo de todo el esófago y faringe hay secreción permanente de moco que ayuda a lubricar, digamos, ese tubo para que pase el bolo sin dañar la mucosa de estos órganos, ¿sí? Luego el bolo alimenticio va a llegar hacia el esfínter inferior del esófago, que es la comunicación entonces entre el esófago y el estómago, ¿sí? Luego ese esfínter se va a abrir y el bolo va a pasar al estómago, que es el paso siguiente, digamos. El estómago es este saco, digamos, es una parte del tubo digestivo que siempre lo vemos como un tubo pequeño ensanchado, ¿sí? Entonces forma este saco ensanchado en el cual se distinguen, digamos, muy importante en la parte digestiva, en el que podemos encontrar dos regiones así como muy importantes. Uno es el fondo o fundus, que es donde se almacena el alimento, y la parte la parte pilórica, que es donde ocurre, digamos, la mezcla del alimento con los ácidos gástricos. ¿Qué función cumple el estómago? El estómago es muy importante, cumple varias funciones. Una función muy importante que por ahí no se le da mucho, no le damos, no se acuerda nunca, digamos, es la del almacenamiento, digamos, ¿sí? ¿Por qué almacenamiento? Porque el intestino no es capaz de absorber todo el nutriente que viene que está en el alimento si
si no hubiera este freno, digamos, este almacenamiento en el estómago, digamos, ¿sí? Entonces, es muy importante que el estómago, la función de almacenamiento del estómago para ir haciendo pasar de a poquito, digamos, alimento hacia el intestino delgado, hacia el duodeno, para comenzar la absorción de los nutrientes, digamos. Una segunda función es la función de la digestión mecánica. Básicamente, los movimientos musculares del estómago van a producir que haya un fraccionamiento de moléculas grandes a moléculas más pequeñas dentro del estómago. A su vez va a haber un movimiento muscular que va a producir una mezcla del bolo alimenticio que venía del esófago con la secreción del propio estómago, que es lo que conocemos como la secreción gástrica, y esa mezcla entonces entre la secreción gástrica y el bolo alimenticio va a producir una nueva masa que va a ser más líquida, porque ya sigue la digestión. La masa líquida ahora la vamos a llamar quimo, deja de llamarse bolo alimenticio para llamarse quimo. A su vez esos ácidos gástricos, esa secreción gástrica que libera el estómago y que se mezcla con el bolo alimenticio para formar el quimo, va a tener un montón de enzimas degradativas. Por lo tanto, va a haber una parte importante de digestión química, ¿sí? Principalmente de proteínas en el estómago, ¿sí? Así como dijimos que en la saliva principalmente había comenzaba una digestión de hidrato de carbono, en el estómago comienza la digestión fuerte de proteínas, ¿sí? La otra función del estómago es, una vez que el quimo está bien mezclado, está bien activado, empieza el vaciamiento del estómago, digamos, ¿sí? Y eso es gracias a un esfínter en el píloro, que se llama esfínter pilórico, que va a ir permitiendo el pasaje de pequeñas cantidades muy, muy pequeñitas hacia el intestino, ¿sí? Entonces, ahí va a haber, gracias a que va pasando de a muy poquito, el intestino va a tener tiempo de absorber bien todos los nutrientes. Bueno, la función de secreción que ya dijimos, del jugo gástrico, que contiene enzimas, ¿sí? Que promueven la digestión gástrica, pero también secreta otros componentes, como por ejemplo el ácido clorhídrico, que es muy importante porque acidifica mucho el jugo gástrico, ¿sí? El pH del estómago, que eso es importante, porque por un lado es bactericida, lo que permite, digamos, evitar infecciones. Por otro lado, el pH ácido denaturaliza las proteínas, lo que ayuda a la digestión de esas proteínas. Por otro lado, activa a la pepsina, que es justamente la enzima que va a empezar a degradar proteínas. La activa, porque ya vamos a ver que la pepsina se secreta de forma inactiva, como pepsinógeno. También secreta otros factores, como el factor intrínseco, que es importante para la absorción de la vitamina B12, y activa y secreta la lipasa gástrica, que comienza la digestión de los triglicéridos. Y también tiene una función secretoria, no hacia el interior del estómago, sino digamos, una secreción endocrina, digamos, de mensajero hacia el tejido, hacia el organismo, de una enzima que se llama gastrina, que es importante para activar, digamos, el proceso de absorción del intestino, ¿sí? O sea, es una hormona, también secreta una hormona que se llama gastrina. ¿Sí? Todas esas son funciones del estómago. Ahí me van siguiendo, cualquier duda me van haciendo preguntas, ¿sí? Sí, profe. Ahí. Igual, profe, que se desnaturalicen las proteínas, no sería malo. Porque estamos hablando de las proteínas que vienen del alimento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, así como proteínas no nos sirven para nada. ¿Por qué crees que no nos sirven para nada? ¿Por qué decís que digo yo que no sirven para nada una proteína así como viene del alimento? ¿Por qué crees? ¿Qué es lo que necesitará qué es lo que incorporaremos nosotros de la proteína? El intestino, ¿qué es lo que va a incorporar a la proteína?
Los nutrientes. O sea, Bueno, pero ya podemos decir que la pero, proteína es un nutriente, digamos, pero claro, lo pensemos en términos de esto de que hablábamos recién cuando Sería hicimos que, el o sea, ejemplo. vamos a absorber lo que necesitamos solamente, o Sí, obviamente que sí, pero digamos, creo que una vez que la proteína está en el estómago ya lo vamos a absorber, digamos. Pero la se proteína habla a entera, nivel biológico, somos profe. capaces de absorber la proteína entera. ¿Se acuerdan cuando veíamos en biología celular que decíamos que las membranas eran semiimpermeables, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque permitíamos el pasaje muy regulado, digamos, de compuestos de un lado al otro, digamos. ¿Y qué compuestos pasaban? Puede pasar cualquier cosa entre las membranas, aunque sea regulado, digamos, a través de transportadores. Cualquier cosa no. No, cosas muy grandes son difíciles que pasen, digamos. Y Claro, la proteína entera primero tiene una función intrínseca, entonces no la queremos porque es una función de otro organismo, de otro tejido, de otra cosa, o sea que no la queremos. Por, por lo pronto sí la queremos naturalizar porque no queremos que cumpla su función, digamos. ¿Sí? Entonces naturalizar era que se rompan todos esos enlaces y la proteína quede, que no tenga más su estructura original, digamos. no tenga Se le rompan todos los enlaces. Y tampoco la queremos una proteína entera porque es gigante, digamos. entonces, O sea que profe, nos va ¿qué a se costar meterla dentro Claro, de la lo que célula. nosotros tenemos que absorber son los aminoácidos, Los digamos, aminoácidos o pequeños péptidos, digamos. ¿Sí? claro, que sería para pequeños péptidos. facilitar, Entonces, digamos, la absorción. entonces, para facilitar la absorción, exactamente. Es para facilitar la absorción. Entonces, si no la rompemos antes, nos cuesta meterla dentro de la célula, y una vez dentro de la célula tenemos que gastar un montón de energía extra en invertir en distintas proteínas que nos vayan degradando, en distintas enzimas que nos vayan degradando estas proteínas. En vez de eso, lo que hacemos es secretar afuera estas enzimas que son re poco, o sea, son re, ¿cómo se dice? Promiscuas, o sea que atacan a cualquier proteína, digamos, eh, y degradan así a lo loco, digamos, y a su vez le ponemos el pH ácido, y la denaturalización va a hacer que la degradación sea más fácil todavía. ¿Para qué? Para que el fin último de esta degradación es tratar de tener los componentes más simples posibles para que sea más fácil para la célula incorporarlos. Y además de que es más simple incorporarlo, después es más simple ya utilizar ese aminoácido libre para generar una proteína, que tener una proteína que no la queremos, que tenemos que degradar el aminoácido para volver a hacer una proteína que sí queremos, ¿entendés? Claro, sí, sí. Entonces, la función de la digestión es tratar de degradar al máximo, a la forma más simple, los nutrientes, digamos. Por eso yo empecé preguntándoles de los componentes básicos que necesitamos. Y de todas esas macromoléculas que hablamos, esas 4 grandes macromoléculas, en realidad lo que necesitamos acuérdense que esas macromoléculas están formadas por monómeros. Lo que necesitamos son monómeros, son una glucosa, no un almidón. claro. Necesitamos un aminoácido, no toda la proteína, y así, ¿sí? Entonces van a ver que cuando empecemos a hablar de las enzimas que se secretan, son enzimas que atacan a cualquiera de estos grupos, digamos, de macromoléculas. ¿Para qué? Con el fin último de degradarlo a una sustancia que pueda ser aprovechable para la célula, digamos, ¿sí? Y a ver si hablamos bueno, si no vuelvo con lo de la pepsina para que vean qué importante es, además, que la degradación de la proteína sea fuera de la célula y no adentro. Si no lo tengo después, vuelvo a esto. Bueno, entonces todas estas son funciones básicas del estómago, y fíjense que todas están relacionadas con el mismo proceso que venimos hablando, que es la digestión y la absorción, ¿sí? Son dos procesos distintos, ¿no? Digestión y absorción. Entonces vamos a distinguir dos funciones dentro del motor, una función motora, dos grandes grupos dentro de la digestión del estómago, es la función motora por un lado y la función química por otro, digamos.
En la función motora son esas tres cosas que le dije. Una es almacenar grandes cantidades de alimento, que eso lo hace ahí en el fondo, como les dije recién, para que el intestino tenga tiempo de ir procesando y absorbiendo todo el alimento, digamos, ¿sí? Otra función muy importante es la mezcla de los alimentos. Acá hay un gráfico que muestra. Entonces, el almacenamiento ocurre acá arriba. Luego, acá abajo ocurre una mezcla de entonces el jugo gástrico con los alimentos, ¿sí? Entonces ahí hay un movimiento que ayuda a romper más los alimentos y a juntarse con ese ácido gástrico para activar esas enzimas y esos factores que se están secretando y mejorar la digestión. Y finalmente, la última parte, función motora del estómago, es el vaciamiento, el lento vaciamiento del jugo, del quimio, digamos, ¿sí? Y eso lo hace a través de la regulación del esfínter pilórico, digamos, ¿sí? Que va abriendo muy de a poquito y va dejando pasar cantidades muy pequeñas de quimio hacia el intestino. Estamos hablando de 1,5 mililitros cada vez que se abre, ¿sí? Y eso, y cada vez que se abre y se cierra el esfínter, provoca además en el estómago un movimiento de retropropulsión, o sea, baja y sube, y hay un mezclado intenso, digamos, de todo ese quimio, ¿sí? Después tenemos que el estómago tiene, que es ese azul que hay, una gran función secretora, digamos, ¿sí? Una gran función secretora, que es una función química que es muy importante para la digestión química, digamos, ¿sí? Fíjense la cantidad, es impresionante, la cantidad de secreción que ocurre en el estómago. Ocurre entre 2 a 3 litros de jugo gástrico por día, digamos. Entonces, la mucosa del estómago, ¿sí? Tiene todos estos pliegues, ¿sí? Donde tenemos un montón de células epiteliales que son células secretoras. Tenemos 4 grandes grupos de células secretoras: la célula superficial de la mucosa, la célula parietal, la célula principal, la célula gástrica y la célula G. Cada una de esas va a secretar distintos componentes de los cuales les mencioné recién, y ahora vamos a detallar cada uno. En estas fosas, ¿sí? Se llaman fosas gástricas, ¿sí? Se ve así en un microscopio electrónico. Esta es la pared del estómago y se ven esas fosas gástricas. Ahí en el interior están las células secretoras, ¿sí? Tenemos las células superficiales de la mucosa que secretan mocos, y el moco siempre es importante para lubricar, digamos, los epitelios, y acá acordémonos que tenemos pH muy bajos, del orden de 2 a 3, de pH 2 o 3, o sea que son pH muy ácidos. O sea, el moco ayuda no solo a lubricar toda esa superficie, sino a proteger, digamos, de ese pH ácido. Después están las células mucosas del cuello, que también secretan moco. Después están las células parietal, ¿sí? Que son muy importantes porque secretan el ácido clorhídrico, que es fundamental para la actividad gástrica, justamente por esto, porque activa el pepsinógeno, porque desnaturaliza no solo las proteínas, sino también otras moléculas, y porque activa al pepsinógeno para degradar proteínas. Y también las células parietales también secretan el que se conoce como factor intrínseco, que es el que es importante para la activación de la proteína, la vitamina B12, digo, ¿sí? Que es una proteína importante en los eritrocitos. Después tenemos la célula principal, que secreta el pepsinógeno y la lipasa gástrica, o sea que la célula principal es la que secreta las enzimas. Y finalmente tenemos la célula G, que es la que secreta la hormona gastrina, ¿sí? Esta hormona la va a secretar hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Y esta gastrina es una hormona que señaliza, digamos, lo que está sucediendo en el estómago, digamos, ¿sí? O sea, cuando hay digestión, esta se activa y secreta gastrina. Fíjense que hay, después dijimos, una digestión mecánica y una digestión química en el estómago. La digestión química consiste entonces en la conversión de grandes proteínas, que es lo que dijimos recién, a pequeños péptidos, ¿sí? O sea, estamos achicando esa macromolécula. Eso se hace a través de una enzima que se llama pepsina,
que es una enzima que actúa muy bien a pHs muy ácidos, muy bajos, a pH del orden de pH 2, que es lo que ocurre en el estómago gracias a ¿qué? A la secreción de ácido clorhídrico. ¿Qué le quería decir con esto? ¿Se acuerdan que las enzimas, ¿sí? Eran entonces estas proteínas que son capaces de acelerar reacciones químicas, y cada una tenía como un óptimo, trabajaba en un óptimo de temperatura y pH. Entonces, ya vamos a quedar a lo largo del sistema digestivo, entonces hay enzimas que trabajan mejor a ciertos pHs que a otros, digamos. Entonces, las células tienen una doble protección contra esta pepsina, porque ¿qué pasaría si nosotros tenemos una pepsina activa en la célula? Las células principales, que son las que sintetizan la pepsina. ¿Qué pasa si la pepsina está activa dentro de la célula? ¿Estarían ácidas? No, no sé. No, el ácido es otra cosa. El ácido se genera por la secreción del ácido clorhídrico de otras células. La pepsina trabaja muy bien a pH ácidos. ¿El pH dentro de la célula cuál es? 2,3 pg. Un pH fisiológico, ¿cuál sería más o menos? Cuando decimos un pH fisiológico. Más o menos el pH sería un pH neutro, ¿verdad? Un pH alrededor de 7, un poquito menos en realidad en las células. ¿Sí? Entonces, si la pepsina estaría activa, o sea, estaría funcional dentro de una célula, ¿qué es lo que estaría haciendo? Yo le digo, la función de la pepsina es, no le importa qué tipo de proteína, ve una proteína y cliva sus uniones peptídicas, rompe proteínas. Si yo la tengo activa dentro de la célula, ¿qué me va a pasar a esa célula? Y consumiría todas las proteínas. Degradaría todas las proteínas, por lo tanto la célula esas, chao, muere. ¿Sí? Entonces, Claro. la célula y el organismo tienen que generar estrategias para defender, prevenir que la pepsina no la ataque, pero que cuando la necesito cumpla su función. Entonces lo hace de dos formas. Primero, la actividad de esta enzima es óptima a pHs muy bajos que no vas a encontrar nunca en la célula. Un pH 2 no encontrás nunca, en la célula es bajísimo. ¿Sí? Es muy, muy bajo, digamos. Entonces, por un lado, no tiene su función óptima en un pH celular, digamos. Pero además, las células principales lo que producen es una proproteína, digamos, una proteína que se llama pepsinógeno, ¿sí? Que no tiene actividad el pepsinógeno. Solamente entonces, ¿cómo se activa el pepsinógeno? Cuando está en pHs muy ácidos, o sea, gracias al ácido clorhídrico, se cliva y se separa una porción y la pepsina. Y ahí está la pepsina activa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, dentro de la célula no hay nunca una pepsina activa. ¿Sí? Se secreta como una pepsina que no tiene actividad. ¿Sí? Eso es muy normal en las células, digamos. Profe, disculpe, Sí. no lo comprendí muy bien. La verdad que, o sea, se me confunde el pepsinógeno después con el ácido clorhídrico y la pepsina, Claro. el esquema El se me pepsinógeno confunde. es una proteína que contiene a la pepsina, pero además Sí, tiene una porción más de aminoácidos que forman otra proteína que se llama pepsinógeno, digamos. El total del pepsinógeno es pepsina más una porción que hace que la pepsina no tenga actividad. ¿Me entiende? Eso es lo que claro. secreta la célula principal. Secreta una proteína que se llama pepsinógeno. Cuando ese pepsinógeno entra en contacto con el ácido clorhídrico, se activa en realidad otra proteína que está ahí en el ácido clorhídrico que cliva el pepsinógeno. ¿Qué cliva? Lo Fragmenta el inhibe. pepsinógeno en dos componentes. Un péptido chiquito, que es que formaba el pepsinógeno, que no sirve para nada, y la pepsina. Entonces ahí sí, la pepsina ahora está activa, ve una proteína y degrada. ¿Por qué? Primero, porque ya se activó, porque se separó del otro péptido, y segundo, porque está en un pH óptimo. ¿Ahí me Bien, ahora entendés? sí, profe. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y ya van a ver lo que pase después con las enzimas pancreáticas, que también todas las enzimas son secretadas en una forma inactiva, porque si estuvieran activas dentro de la célula,
te hacen bosta la célula, ¿sí? Te dañan mucho la célula. Entonces, el pepsinógeno es una forma inactiva que luego se cliva y ahí sí se activa. Entonces tiene dos formas de prevenir que no te ataque las proteínas dentro de la célula, que una es secretando la forma que no es activa, y otra es que su pH óptimo es un pH que no va a encontrar nunca en la célula. Bien, profe, entonces se dividía por el ácido clorhídrico, El ácido a través clorhídrico es la que activa ese clivaje. esa división. Exactamente. Bien. Entonces, es importante las células que secretan pepsina, pero también entonces son importantes las células que secretan el ácido clorhídrico, que es la que va a dar entonces ese ambiente propicio para comenzar el clivaje de proteínas, digamos. Y esas son las células parietales. Y por eso el estómago tiene esa acidez. Cuando esto está sobreestimulado o muy exacerbado, tenemos esa sensación de acidez justamente porque tenemos mucho ácido clorhídrico, ¿sí? No estamos bien regulados. Y esa secreción de ácido, entonces, está sumamente bien regulado. Bueno, esto es cómo se genera, digamos, hay una activa transporte de ácido clorhídrico hacia la luz del estómago, pero esa secreción, ese aumento de la secreción de ácido clorhídrico está regulado por distintas moléculas señalizadoras, ¿sí? Entre ellas un neurotransmisor que se llama acetilcolina, entre ellas las gastrinas, ¿sí? O sea que el mismo estómago, cuando sensa que hay alimento, libera esa hormona que se llamaba gastrina, que va a decirle a las células parietal que hay que secretar ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces ven cómo es una autorregulación ahí del estómago, digamos. Teníamos las células que secretan esta hormona que se llama gastrina, que a su vez activan a la célula parietal para el incremento de la secreción del ácido clorhídrico. Y Profe, la también hay... célula parietal sería la principal, digamos, de las que estamos hablando, de este tema que estamos hablando en esta no es diapositiva. que sea la principal, es la que produce ácido clorhídrico. Fíjate acá. Claro, por eso, de esta diapositiva, o sea, la siguiente que mostró del esquemita, Sí. Por eso, esa sería. ahora estamos hablando de estas dos, de estas tres, mira, estamos hablando en el mismo momento. La parietal, que es la secreta ácido clorhídrico, que es la que estamos viendo cómo se regula la secreción de ácido clorhídrico. Hablamos de la principal, que es la que la secreta el pepsinógeno, y hablamos de la G que secreta esta gastrina. ¿Por qué hablamos de la G? Porque para estimular la secreción de ácido clorhídrico, se estimula de varias formas. Esta célula parietal que secreta el ácido clorhídrico se activa de varias formas. Por un neurotransmisor, o sea, por una liberación de acetilcolina, pero también por la hormona gastrina, que es la hormona que libera la proteína G. Entonces, por eso te digo, el mismo estómago, cuando hay alimento, reconoce que hay alimento, libera esta hormona, y esta hormona le dice a la célula que produce ácido clorhídrico que produzca ácido clorhídrico porque tiene alimento, digamos. ¿Sí? Claro, sí. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Entonces, para eso, esta célula parietal tiene receptores que le permiten reconocer esas señales y producir el ácido clorhídrico. Entonces acá tenemos entonces un resumen de todo lo que venimos viendo en el estómago, y ahí le dividen en dos cuadros. El cuadro azul sería lo que está relacionado con la digestión química, ¿sí? Y en el rojo está lo que tiene que ver con la parte mecánica del estómago, las funciones mecánicas del estómago. Entre las funciones mecánicas estaba la parte muscular, que es esto de dos cosas en realidad. Por un lado, almacenar el alimento, y por otro lado, generar esas ondas de mezcla que disuelven los alimentos y mezclan los jugos gástricos. Y por otro lado, el esfínter pilórico, que permite esa apertura y regular el paso pequeño de pequeñas porciones de quimio desde el estómago hacia el intestino. Y por otro lado tenemos todas las células secretoras que están en la mucosa del estómago, que son las que están relacionadas, que son las que hablamos recién, relacionadas con la parte química del estómago, ¿sí? La digestión química del estómago.
Entonces tenemos las células parietales que secretaban el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, las células principales que secretaban el pepsinógeno, las células G que secretaban la gastrina, y las células de la mucosa que secretan moco. Así que es importante porque es protector, acuérdense, del ácido gástrico, entonces protege y lubrica también. En el estómago también, no les dije, pero hay una pequeña absorción, ¿sí? O sea, hay absorción en el estómago, pero no tanto de nutrientes, sino de muchos iones y de agua, ¿sí? Ocurren ahí en el estómago. Algunos ácidos grasos también, pero principalmente hay una gran reabsorción de agua y de iones, ¿sí? En el estómago. No de nutrientes. Los nutrientes, el grueso de los nutrientes van a ser absorbidos en el próximo paso, que es el intestino, ¿sí? Yo no sé si quieren que paremos un rato o vemos dos cositas más y ya terminamos. Porque son 5:30, se me hizo largo para hacer un recreo antes. No sé qué prefieren. Siga, pero Sigamos. Bueno, dale, vemos lo último eran los órganos digestivos, los órganos accesorios que van a vertir enzimas al duodeno, digamos. ¿Sí? Y ahí terminamos. Entonces, terminamos por hoy, digamos. Entonces, una vez que pasó todo eso que venimos hablando de la digestión en el estómago, de la mezcla, de la secreción de ácido gástrico, de la activación de la peptina, del almacenamiento, todo eso que venimos hablando, dijimos que el esfínter pilórico va regulando entonces el pasaje de pequeñas porcioncitas de quimio al duodeno, ¿sí? al intestino delgado. Aquí es donde participan o donde secretan la mayor cantidad los principales órganos accesorios del aparato digestivo es acá donde secretan sus componentes, digamos, ¿sí? En el duodeno, digamos. Y esos órganos digestivos, esas grandes glándulas son el hígado junto a la vesícula biliar, que secretan el bilis, y el páncreas, que secreta el líquido pancreático, ¿sí? Entonces esos son los principales órganos accesorios o glándulas accesorias del sistema digestivo que emiten su compuesto entonces al comienzo del intestino delgado, el duodeno, ¿sí? Esos ductos, el ducto del páncreas y el que viene del hígado y la vesícula biliar, terminan en un único ducto que va liberando los dos jugos al intestino, y esa salida está regulada entonces por un esfínter que hay ahí, que regula la salida, ¿sí? De esos líquidos. El primero que vamos a hablar es el páncreas, ¿sí? Que es esta estructura que está acá, por debajo del hígado y pegado al duodeno, que tiene esa forma, que es un órgano que tiene actividad exócrina y endócrina. ¿Ustedes vieron ya el sistema endocrino? no, todavía no lo No, ok. El sistema endocrino es lo que hablamos de las hormonas, ¿no? El páncreas tiene una gran actividad exócrina, que es parte del aparato digestivo, pero también tiene una parte importante en la regulación endocrina. Casi el 90 y pico % de las células del páncreas son células secretoras que secretan el jugo pancreático, ¿sí? Pero hay un 1% de células que se llaman islotes de Langerhans, que son las que producen todas las hormonas que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa, o sea, la insulina, el glucagón, entre otras, son sintetizadas por esos islotes de Langerhans. Nosotros ahora nos vamos a concentrar solamente en su actividad exócrina, que es la gran, digamos, el 90 y pico % de las células del páncreas están enfocadas en generar este líquido pancreático, ¿sí? También, fíjense, es un órgano que produce entre 1 y entre 1 litro y 1,5 litros de este jugo por día, que está formado por agua, sales, bicarbonato de sodio y varias enzimas que digieren los 3 grandes tipos de alimentos: proteínas, carbohidratos y grasas. O sea que la gran mayoría de las enzimas que
que necesitamos para degradar todos los componentes están en el páncreas. También tiene enzimas para degradar ácidos nucleicos, digamos. El bicarbonato de sodio es muy importante porque el bicarbonato tiene un pH básico, ¿sí? Entonces lo que va a actuar es, nosotros estamos sacando quimio, el quimo, digo, del estómago, que tiene un pH muy ácido. Entonces lo que hace la secreción de iones de bicarbonato es muy importante entonces para neutralizar ese pH ácido que viene del quimo. ¿Sí? ¿Para qué queremos neutralizar? Porque ese pH ácido es dañino, entonces puede romper el páncreas y desnaturalizar las otras enzimas que que se estén secretando, ¿sí? Entonces es importante el bicarbonato para neutralizar ese quimoácido, digamos. Y además, las enzimas que secreta el páncreas, su pH óptimo no es un pH más cercano, más básico, y por lo tanto el bicarbonato lleva al pH general en ese lugar a un pH más favorable para la actividad de las enzimas pancreáticas. Entre las enzimas que secreta el páncreas encontramos, fíjense la lista de todo. Encontramos enzimas proteolíticas, entre las que se encuentran tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa y elastasa. Son distintos tipos de proteínas que rompen, de enzimas que rompen proteínas en distintos, que digamos, reconocen distintas secuencias de proteínas y las rompen, ¿sí? Esos son, así como estaba la pepstatina en el estómago, acá el páncreas genera también otro tipo de proteasas que rompen otro tipo de enlace de proteínas, digamos, ¿sí? Todas estas, yo le puse el ejemplo de la primera nada más, también se sintetizan como una proteína inactiva dentro de las células del páncreas. En el caso de la tripsina se llama tripsinógeno, en el caso de la quimiotripsina se llama quimiotripsinógeno, y etc. Que se activan una vez que son secretadas en el duodeno, ¿sí? Entonces, esa es una forma, de nuevo, de proteger a la célula de un ataque de sus propias enzimas, digamos. También sintetiza una proteína que se llama inhibidor de tripsina que se libera y que luego inhibe la actividad de tripsina una vez que la tripsina cumple su función, digamos. Además de las enzimas proteolíticas, o sea, estamos degradando proteínas, degradando un montón de proteínas. Hay enzimas que degradan carbohidratos, como por ejemplo la amilasa pancreática. No es la misma que la amilasa salival, es otra, la amilasa pancreática, que degrada entonces hidrato de carbono. Además tenemos enzimas que degradan lípidos, como la lipasa, la esterasa y la fosfolipasa. Distintos tipos de lípidos son degradados por cada una de estas. Y además tenemos enzimas que degradan ácido nucleico, como distintas nucleasas. Tenemos ribonucleasas, o sea, que degradan ARNs, y desoxirribonucleasas que degradan ADN, digamos. Entonces, con el conjunto de todas estas enzimas, terminamos de digerir, digamos, o sea, la actividad de todas estas enzimas son fundamentales para continuar la digestión de ese quimio que ya viene siendo digerido desde el estómago, digamos, ¿sí? Entonces, el jugo pancreático se libera por un ducto a otro ducto que se llama coledoco. Yo no sé si esto lo vieron ayer en la parte de anatomía, que se comunica entonces con el ducto que viene desde el conducto hepático y de la vesícula biliar, digamos. Y todo eso se secreta entonces en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, donde va siendo liberado el quimio que viene del estómago, digamos. Su salida está regulada por un esfínter, ¿sí? O sea, eso está regulado, no es que todo el tiempo está siendo secretado, sino cuando hay alimento, ahí se activa la secreción y se secreta, digamos, ¿sí? Luego el otro órgano digestivo accesorio es el hígado,
¿sí? Que es un órgano muy, muy grande, el órgano más grande que tiene el organismo, después de la piel, que tiene una unión con la vesícula biliar, porque la bilis que produce el hígado, cuando no es utilizado porque no estamos comiendo, se reserva, digamos, en la vesícula biliar, y por lo tanto la vesícula, digamos, es un reservorio de la bilis producida por el hígado, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quién produce la bilis dentro del hígado? Está lleno de estas células cuadraditas que se llaman hepatocitos, que son células muy, muy importantes porque son las que producen la bilis y además tienen un montón, pero millones de funciones en el metabolismo del organismo, que llamamos más importante, pero para el aparato digestivo los hepatocitos son muy importantes porque producen estas bilis que son muy importantes para la degradación de los lípidos. ¿Por qué? Porque producen que se emulsionen las grasas, es decir, que se precipite, digamos. La bilis es producto de la excreción, es un producto en parte de excreción, ¿sí? Que tiene componente de eritrocitos desgastados. ¿Se acuerdan cuando hablamos de sangre? Que cuando se degradaban los eritrocitos se degradaban acá en el hígado, donde se reciclaba cierto material, había material que se reciclaba y material que se secretaba, digamos. Bueno, parte de la bilis es ese material secretado, ¿sí? Y de secreción activa de los hepatocitos que liberan distintos compuestos, sobre todo sales, ¿sí? Entonces, el bilis es un líquido amarillento parecido, con composición parecida al plasma. Ese color está dado por la bilirrubina, ¿sí? Por pigmentos biliares, por la bilirrubina, por ello se llama bilis, y la bilirrubina derivaba, si no se acuerdan, de la hemoglobina, ¿sí? Que cuando se degradan los eritrocitos, parte quedaba como bilirrubina, parte el hierro se recuperaba y el grupo hemo también. Y a su vez, de esa bilirrubina, que es la que le da el color y que ayuda a la precipitación de los lípidos, también es importante la gran cantidad de sales biliares que secretan estos hepatocitos, porque son las que van a permitir la emulsión de las distintas grasas, ¿sí? También tiene otros compuestos como colesterol, fosfolípidos, y por supuesto moco, que ayuda a lubricar, digamos, esta salida, este coso. Bueno, estos hepatocitos tienen esta forma así tipo, ¿cómo se llama? Como si fuera un pentágono, en la que los hepatocitos van secretando sus sales biliares y todo se va concentrando y termina, digamos, secretando alrededor de entre medio litro y 1 litro de sales biliares al duodeno, digamos. De nuevo, cuando esa bilis, digamos, cuando no hay proceso de digestión, esa bilis se conserva, digamos, se almacena en las vesículas biliares, que luego son secretadas cuando se necesita digestión y hay, digamos, cuando comemos, digamos, se activa la digestión y ahí se libera esa bilis, digamos. Bueno, esto es lo que decíamos. Bueno, ¿cómo contribuye la bilis a la digestión de los grasas? Y es porque la emulsiona, es decir, que degradan los glóbulos de grasa que se van agregando, acuérdense, son todos hidrofóbos, entonces son grandes porciones de lípidos, digamos, grandes bolas de glóbulos de lípidos. Lo que hacen las sales biliares entonces es esta emulsión, que lo que hace, lo que significa es que hace que esos grandes glóbulos de lípidos se degraden en pequeños glóbulos. Entonces, al quedar en pequeños glóbulos, eso genera mucha mayor superficie de contacto, por lo tanto las enzimas que después van a degradar lípidos tienen mucha más superficie para degradar esos lípidos, y entonces es muy importante para esa emulsión, si no todos los lípidos serían, no recuperaríamos nada de grasa, si sería todo, excretado, digamos. Eso es lo que dije. Pero además, para terminar,
es importante que sepamos que los hepatocitos y el hígado es muy importante porque no solo tiene esta función secretora en el aparato digestivo, sino que cumple un montón de funciones importantísimas para el organismo, ya que participa en el metabolismo de hidrato de carbono, proteína y lípidos, ¿sí? O sea que hay síntesis de todos estos compuestos. Por ejemplo, y lo hablamos cuando hablamos también del sistema circulatorio, es que sintetiza, por ejemplo, todas las proteínas del plasma, ¿se acuerdan? Todas las proteínas del plasma, salvo las inmunoglobulinas, se sintetizaban en los hepatocitos, incluidas las que transportan colesterol y triglicéridos, no solo las que forman el complemento, la albúmina, que era la más importante, el factor de coagulación, etc. Bueno, la secreta del bilis es lo que hablamos desde la función digestiva. Es un sitio donde procesan, digamos, de degradación también para la secreción, ya que transforman el amoníaco, que es un producto desecho de las proteínas, muy común, en urea, que es un compuesto menos tóxico, ¿sí? El amoníaco es muy, muy tóxico y es, digamos, ¿se acuerdan? Los aminoácidos tienen un grupo amino, cuando se degradan las proteínas y los aminoácidos, generan mucho amoníaco, entonces acá en el hígado es donde se procesan a urea, que es mucho menos tóxico. Hay almacenamiento de un montón de sustancias importantes para el hierro, para el organismo, como el hierro, ¿sí? Que es utilizado para la hemoglobina, es muy importante para la hemoglobina, que es importante para el transporte de gases, ¿se acuerdan? De dióxido de carbono y de oxígeno, y además de la formación y almacenamiento de muchas vitaminas liposolubles. Interviene en la activación de la vitamina D, es un lugar donde se metabolizan, digamos, donde se degradan hormonas y fármacos para ser eliminados, y acá pueden ser eliminados por orina o a través de la bilis, digamos, directamente en el sistema nervioso. O sea que con esto básicamente decirle que cada una de esas funciones, que no son parte del sistema digestivo, se ven en las funciones de los distintos sistemas, como habíamos visto la parte de las proteínas, cuando vimos sangre, ¿sí? Pero es importante entender que el hígado, además de cumplir su función importantísima en el sistema digestivo, en la formación de las sales biliares, también cumple un montón de funciones esenciales en el metabolismo del organismo. Entonces vamos a parar acá, porque ya estamos en hora, digamos, y la clase que viene vamos a continuar, digamos, con la parte del sistema digestivo, desde el intestino delgado hasta la excreción, digamos, del quimio, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo. No, profe. ¿Vamos bien entonces? ¿Nos vamos el jueves? Bueno, Sí, profe, sí, porque bueno, yo por lo menos voy a verlo de nuevo, la grabación, como para ver si de todo eso me quedó alguna duda, pero hasta el momento... Dale, yo ahora les voy a... Quedan las 3 preguntas, ¿no? Quedan 3 preguntas que se activan ahora a las 6 y tienen tiempo hasta el lunes. Y ahora les voy a subir una guía de estudio de esos temas, que después la idea es que la resolvamos el viernes que viene, que tenemos una clase de repasos, que también vamos a tener una doble repaso, digamos. bueno, profe. Y Bueno, bueno, y profe. el viernes obviamente cualquier duda que se le vaya surgiendo, me avisa. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. Listo, buen fin de igualmente. Igualmente. semana. Chao, chao.